Fe y Alegría es enorme, es grande. Fe y Alegría es un don, es una suerte estar aquí. Es una asociación para personas que están donde se acaba el asfalto. Así lo decía nuestro fundador, José María Velaz. Me llega un puzzle de gente. Todas las personas de discapacidad auditiva las cogemos. Tenemos una obligación moral. No hay otra institución en Santo Domingo que sepa lengua de señas o que pueda educar a los sordos. Creemos que con el modelo bilingüe en estos momentos. La carga emocional con la que vienen la mayoría de padres de familia que se han enterado o que saben que su hijo tiene discapacidad, sobre todo en los primeros años de vida, es demasiado fuerte. Nuestros chicos, a veces cuesta decirlo, pero es la realidad, han sido causantes de divorcios, separaciones. También han sido causantes de bonitos encuentros, de bonitas maneras de unir a la familia, de bonitas maneras de conversar. Porque entiendo que muchos vienen sin saber qué hacer, con el dicho de que tu hijo no sirve para esto, no vale para esto, no tiene lo de acá. Cuando yo creo que es al revés, lo primerito que tenemos que ver en todo ser humano primero es eso, efectivamente, es que es un ser humano. El aporte fundamental que da Fe y Alegría es crear una respuesta para un conglomerado humano que no había generado, no contaba con una respuesta desde el Estado. No había una escuela que asuma esa responsabilidad y la asume Fe y Alegría. Esa es la parte loable en esa situación. De hecho, participamos en la consultoría para que el propio ministerio elaborase el primer borrador y luego después ya el modelo bilingüe bicultural oficial de Ecuador. El modelo bilingüe bicultural es la respuesta a una demanda de la comunidad sorda de ser reconocidos como usuarios de una lengua diferente, de una lengua visual. Es decir, esto rompiendo un poco el esquema que siempre había de mirarle a la persona sorda desde el DIS, o sea, persona que no puede escuchar, por ende que no puede comunicarse de manera oral. Este modelo no ha llegado por casualidad. Este es el final de la película, digamos, el modelo bilingüe bicultural, que ya sabemos que en este medio latinoamericano, no solo en España, en Estados Unidos, Japón, etcétera, sino que Colombia ya tiene el modelo bilingüe, Chile, Argentina, México, etcétera, y va funcionando. Y sin lugar a dudas, este modelo bilingüe bicultural es el que más sordos ha llevado a la universidad. Ese es un hecho. Toda revolución tecnológica genera una revolución social, ¿no? A raíz de que existen estas tecnologías que nos permiten favorecer la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad auditiva, se ha generado una revolución social gracias a este proyecto en esta comunidad. Porque si nos quedamos solamente en las aulas, digámoslo de esta manera, pizarrón, cuaderno, esfero, claro, lo ponen atención, pero si traemos la tecnología al aula, el Enfocus, la computadora, es mejor su captación, su aprendizaje, porque ellos son visuales, entonces todo lo aprenden visualmente, ¿no? Yo, mi nombre es Rosa y tengo 6 niños y
El pequeño se llama Víctor Manuel. Yo descubrí cuando ya él se sentaba. Yo lo llevé a la guardería y me dijeron que el niño no hablaba, no escuchaba. Las maestras de ahí le decían que ellos lo llamaban a ver un juguete y no hacía caso así. Y ahí ya me puse a ver la atención, que no escuchaba. Yo a veces le decía que diera papá. Nomás decía papá, mamá no decía ñaño tampoco. Pero ya me dieron el resultado que el niño no iba a hablar ni iba a escuchar tampoco. Ya mi Dios me mandó, ya, el que viene ya uno tiene que recibirlo como madre, tiene que recibirlo porque recién nace, porque es su hijo. Nunca me rendí, yo seguí adelante. Yo lavaba, cocinaba, hacía a los vecinos, una vecina quería que le cocinara. Y yo tuve que salir adelante sola. A veces no tenía para los remedios y pasaba un poquito mal. Víctor es su entorno, pues no es lo que lo ha formado a él, entonces el medio donde él vive, de ahí un buen chico. Víctor suma, resta, bastante activo, eso sí, activa, hay que quemarlo porque es bien activo. La educación empieza con el amor y la paciencia, entonces lo que ponemos cada día, amor y paciencia, dice, y con fe y alegría. Ahí estamos, dice. Damaris es otro ejemplo de que cuando educamos a nuestros niños desde edades tempranas, esos son los resultados. Yo misma la llevé donde otro doctor me dijo, sí, su hija es sorda, no escucha y no va a escuchar nunca. Entonces, ¿cómo va a ser cuando ella crezca? ¿Cómo ella se va a comunicar? ¿Me la van a rechazar? ¿No la van a querer? Y son muchas cosas que a uno le pone y para mí fue fuerte. Lloré toda esa tarde, me encerré, la abrazaba a ella y no podía. Lloré porque para mí era un dolor saber que no iba a escucharla, ni ella me iba a escuchar a mí. Ella por medio del internet, ella busca, ¿ya? Ella no es que solo se entretiene en conversar y ver, ella busca, tiene el entretenimiento de buscar, mira aquí y ella anda mirando, mira, hay personas sordas, que sí, que ella ve, revisa lo que conversan, lo que hay videos, ¿ya? Entonces si no existiera eso, a lo mejor ella dijera no puedo. Ella anda pendiente, anda buscando, revisando qué es lo que le va a ayudar. Damaris
Es una niña que le gusta prepararse mucho. Ella solita busca cómo prepararse, tiene muchos sueños y yo estoy segura que ella en un futuro será una exitosa profesional, será muy buena. Juan Carlos Castillo, el modelo lingüístico que está en la unidad de educación especializada, él es el vivo ejemplo de cómo se ha ido incorporando al bachillerato, después del bachillerato a los estudios superiores, que todavía está cursando, pero además es que ya ha conseguido autoformarse en lengua de señas y está capacitado para ser modelo lingüístico. Eso es un éxito. De hecho, es compañero trabajador de los oyentes. Es un sordo trabajando con oyentes en un mundo de sordos y oyentes. Es fundamental el rol que él tiene, sobre todo en los primeros años, porque es quien les enseña la lengua de señas, es el modelo que tienen los niños para seguir, porque nosotros podemos enseñarles, pero es distinto aprender de quien es nativo de su lengua. Yo les doy una explicación, por ejemplo, en una hora de clase, si los chicos no logran entenderme a mí del todo, viene Juan Carlos, me apoya y él les da una explicación diferente desde su punto de vista y pues los chicos pueden ampliar mucho más el conocimiento. Nosotros no sabemos todas las señas y hay señas que no las sé. En el momento de dar una clase me faltó una seña, me la olvidé y Juan Carlos está ahí apoyando siempre para que todo surja, ¿no? Los chicos igual aprenden de mejor manera y pues la relación es muy efectiva en el trabajo dentro del aula.
Un 12 de marzo, a las 11 de la mañana dijeron se cierra la escuela. Saber cómo íbamos a mantener la normalidad de los niños en un espacio que no iba a ser el espacio del centro, sino un espacio más familiar. Y teniendo en cuenta también que muchos de nuestros estudiantes son de familias muy vulnerables que viven en el día a día. Entonces también la preocupación iba por la parte de la realidad económica. Estos niños, cuando sus papás no podían salir a trabajar, ¿de qué iban a vivir? Como responsable del centro iba a generar la ayuda para que esas familias que eran tan vulnerables podían ser beneficiadas de algo que pudiésemos lograr como fe y alegría. Y luego también la posibilidad de preparar a nuestros maestros y decirles vamos a comenzar una realidad nueva, es como una realidad de guerra, porque tenemos que ayudar a hacer todo el proceso de contención con los niños y con las familias. Tratar de mantener la normalidad en una realidad que no es normal. En el ámbito educativo había mucha incertidumbre, no sabíamos cómo iba a impactar la pandemia en la educación de los niños, cuándo íbamos a volver a clases. Las familias también empezaron a incrementar cada día las tensiones por tener que trabajar en diferentes frentes al mismo tiempo, ¿no? Lo educativo, en el acompañamiento a sus hijos, la situación también económica que se iba agravando cada día, el mismo tema del cuidado de la salud, todas las acciones de prevención que tenían que darse para evitar contagio, todo eso generó un clima bastante complejo para avanzar en lo educativo, sobre todo con la población con discapacidad que pues, requiere además un acompañamiento especial, porque si presencialmente es complicado, pues en la virtualidad se vuelve mucho más difícil. Creo que como a muchos que les tocó el tema de la pandemia, pues fue complejo en el año 2020, pues pasar de la parte presencial automáticamente a estar en casa y tener que adaptarnos a una modalidad que no estábamos automáticamente preparados. Dentro de las realidades que se fueron enfrentando en la pandemia, fuimos viendo algunas familias en las cuales los padres estuvieron desempleados, fueron reducidos también sus sueldos. Otra de las realidades, madres que no tenían el apoyo de su pareja, digamos madres solteras con faltas de recursos económicos, bueno, fueron también un desafío dentro de este camino, lo cual a veces habían indisposiciones para las conexiones virtuales. Para mí fue muy mal. Me quedé sin trabajo como unos 3 meses y incluso caí enferma yo. Mi hijo, tuve que ir al médico, no sabía qué hacer. A veces el doctor me daba la receta, pero no tenía con qué comprarla. La rutina de él era que de aquí se levantaba, se cambiaba, desayunaba, iba a la escuela y él era feliz en la escuela. Pero por la pandemia toda la rutina de él se le hizo un revuelto, como quien diría. Lloraba, se renegaba, no se hallaba aquí. Él cogía su maleta, se iba arriba donde las escaleras a sentarse, a golpear la puerta y quería ir a la escuela. Mi esposo también se quedó sin trabajo. A él le tocó salir más seguido para ver cómo hacía para vivir del diario, porque con lo que yo hacía de la canela no me avanzaba. Cuando empezaron a decir que ya teníamos que ayudarles en las clases virtuales, sí fue bastante para él duro, porque tampoco no era de que, bueno, le pongo en la computadora o en lo que pueda tener yo en el celular. No le llamaba la atención, él lo que hacía era levantarse.
no sabía cómo enseñarle, me costaba. Y los profesores tienen su método para enseñar y ellos les capta ya la forma de enseñar. Aquí como madre uno al comienzo no sabe por dónde empezar, ni qué hacer, ni con qué materiales utilizar. Habíamos ya mapeado algunas de las necesidades que tenían las familias, ¿no? Y aunque en ese momento no teníamos claro cuánto iba a durar la suspensión de clases, vimos que la forma más efectiva de asegurar que nuestros estudiantes sigan participando y aprendiendo era dotarles de un equipo. Fue así que definimos, bueno, inmediatamente necesitamos adquirir unos equipos, dotarles de conexión a internet y asegurarnos que los vayan usando adecuadamente para los fines educativos. Eso lo definimos desde el inicio con el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo y juntos fuimos identificando qué condiciones necesitaría esa asignación de equipos, ese privilegiar, ¿no?, a quién teníamos que destinar ciertos recursos como estos, ¿no?, de las tablets. Bueno, lo de las tablets surgió como una respuesta al COVID. Los niños ya no podían asistir a clase y la única forma son niños de bajos recursos en donde en sus casas generalmente hay más de un niño y puede haber un teléfono, pero son más niños, los padres los necesitan, es su forma de trabajar y era una forma, en el caso además de chicos con discapacidad, nuestra preocupación no solamente se centra en su educación, sino también en su bienestar. Bueno, ser docente en la pandemia fue un reto muy grande porque no estábamos preparados para impartir clases a los niños, incluso a los más pequeños. Bueno, fue algo frustrante, podemos decirlo así. Mi educación no fue en la tecnología, ¿sí? Entonces yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Sabemos que los docentes no estaban preparados para enfrentar la virtualidad, especialmente bueno, dentro de este contexto donde la educación es mucho más complicada, también el acceso a la tecnología era muy complicado, pero sin embargo se fueron creando esas oportunidades. Los docentes fueron también conociendo acerca de la contención emocional, acerca del trabajo con las emociones. Todo de cierta forma va generando también dificultades dentro del aprendizaje, porque los seres humanos aprendemos a través de las emociones. Entonces, si me está afectando algo emocionalmente, es también una barrera para mi aprendizaje. Pues con el pasar del tiempo, los padres de familia, los alumnos y los docentes nos fuimos adaptando a esta nueva modalidad. Fue de mucha ayuda porque por lo general acá nosotros conocemos que las familias son de escasos recursos, entonces si no existía este material nosotros no podíamos conectarnos con los estudiantes, lo que hacía que evidentemente pues ellos no pudieran recibir clases y que la educación se viera limitada en gran manera. Gracias a todo este tema de las tablets, a toda la implementación que hubo, incluso el tema del internet, porque no era suficiente con el tener la tablet, sino también disponer el internet, porque muchas familias no lo tenían. Entonces esto sí ayudó a que varios de ellos pudieran conectarse y estar dentro de las clases y así pudieran desarrollar su aprendizaje de manera normal.
Les ayudó porque no perdían las clases, ahí le mandaban las tareas. Como es una pantalla más grande, ya tenía más, era la atención ya mejor que lo que estaba en una pantalla pequeñita. Y él me empezó ya a ayudar más en lo que era el aprendizaje. La profesora ahí me explicó que en el internet hay programas, hay también en YouTube, hay músicas con lo que se le va enseñando. Desde ahí es que hemos avanzado bastante. Cuando al fin termina la pandemia, los primeros que ingresaron, antes que toda la escuela, toda la institución, fueron los niños de las aulas inclusivas, porque fueron los más afectados. El estar en la casa fue una situación muy complicada porque eso hizo que se detuviera el proceso que llevaban los niños aquí. Todo lo que habían aprendido se perdió en muchos, en otros se estancó. Fue difícil, fue una situación que nos está todavía estamos tratando de acoplarnos y de salir o de volver a retomar ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertos comportamientos que se han perdido. Se perdieron varias familias, ¿no?, en el cambio de año escolar. Ese fue uno de los momentos más complejos cuando vimos que muchos estudiantes abandonaban o corrían el riesgo de abandonar la educación. Todos queríamos volver, padres, hijos, profesores. Y yo casi diría que teníamos que volver aunque no estuviéramos preparados, porque hubo un momento en que no estábamos preparados. Pero dijimos, tenemos que empezar. Nosotros vinimos antes que los estudiantes, pero veníamos a una escuela fantasma. Y ya cuando se llenó de bullicio y de gente, decíamos, ahora ya estamos en nuestro sitio, ¿no? Es un tiempo de alegría, de volver a sentir esa bulla, el ruido de los chicos, los gritos, el juego, las risas, las travesuras, también le dan vida nuevamente a la institución. Bueno, algo que sí es importante es el tema de la tecnología. Nos dimos cuenta en pandemia que ayudó mucho al trabajo con los niños y sí nos hace falta aún más. Sobre todo para el tema de aulas de estudiantes sordos, sí nos hace falta la tecnología dentro del aula. Es algo muy importante que hay que rescatar porque con ellos son visuales. Entonces necesitamos proyectar imágenes, ver videos, algo que esto llama mucho más la atención de los niños. Esa sería como que la proyección de acá en unos años, pues poder tener unas aulas bien equipadas que respondan a la necesidad que ellos tienen. Aquí lo vemos, la tecnología es herramienta, pero no es el centro, no es en donde ni siquiera están los problemas en el desarrollo de tecnología. El tema está para que la tecnología tenga un impacto en la educación, que es de lo que se trata este proyecto, tiene que ver con todo aquello que no es tecnología, pero que necesita estar para que la tecnología tenga un efecto positivo en la educación de los chicos. Para mí la evolución más significativa de Jonathan es el que empezó a vocalizar mejor,
empezó a comunicarse mejor, ya se le entiende, incluso él como se siente más seguro porque ya empieza él a hablar, a vocalizar, se siente seguro él porque ya saben que le estamos entendiendo. Y ahora ya, aunque no nos mira a los ojos, él sí ya da respuestas, y hay respuestas que ya se le entiende, a veces me da peticiones, y como dijo la profesora, ya no necesitamos mucho de lo que es imágenes así, porque hay palabras que ya los dice, sonidos, y esa es la evolución más grande que me ha dado. Y él a mí me ha enseñado cómo poder también ayudar a otros niños. Habla mucho más porque es una evolución grande también de Jonathan. Al regresar, pues Jonathan había una enorme brecha de que ya lo dice, logra decir palabras mucho más claras, que ya se comunica de una mejor manera. Entonces es grato mirar esa evolución o ese desarrollo de Jonathan. Sueño verlo acabando la escuela y en un futuro acabando su colegio, y que se comunique de una mejor manera como lo hace ahora, porque ya no es una señal, ya no es una palabra que tal vez no entienda, sino que ya son palabras que yo entiendo, que los amigos entienden, y que él se deja también entender y se deja querer por ese mismo hecho. Ya en el colegio, en la escuela ya es diferente, ya con los amigos, ya ellos ya se conocen su curso de señas, ellos hacen su seña, todo ya se saben eso ellos. Sí, yo lo tengo diferente, este año es diferente porque él bastante sabe las cosas, en los estudios, está bueno un poquito, tengo que empujarlo, pero eso es toda la vida, tengo que estar ahí con los hijos. Y de ahí ellos sí se sabe bastante las cosas, de él amiguito con todos los amigos, todo eso. Este año, bueno, se sabe bastante, todo el mundo lo quiere a Víctor. Víctor ha demostrado que si les dan las oportunidades como las tiene acá en nuestro centro educativo, podemos lograr superar cualquier adversidad. Víctor hoy nos ha demostrado a todos que los métodos, los modelos, las formas que venimos desarrollando, obviamente con todo lo que eso significa reaprender, puede sacar adelante a cualquier persona con discapacidad, en este caso Víctor. Damaris, representante de Ecuador en Olimpiadas Especiales. Damaris, presidenta del Consejo Estudiantil de Niños Sordos y Oyentes, 1.500, 1.800 estudiantes. Damaris, mejor egresada en diferentes materias, no ha tenido que presentarse a diferentes exámenes finales. Damaris tiene las competencias profesionales, lingüísticas y de ser humano para poder enfrentar cualquier profesión que ella desee hacer. Damaris es el claro ejemplo que nos demuestra que no limitar a las personas con discapacidad auditiva, no limitar a los sordos, dejarle que caminen, que descubran, que experimenten y que conozcan muchísimas cosas. Creo que Damaris es un ejemplo claro de que si utilizamos el sistema educativo como tiene que ser, como exige el modelo bilingüe bicultural, lengua de señas, adaptación en las materias, evaluaciones no escritas, evaluaciones en su lengua, en su idioma, Damaris puede salir adelante. Damaris y cualquier estudiante sordo puede salir adelante sin ningún problema.
Lógicamente, siempre hemos dicho, la educación hoy ya no puede volver a ser la misma que antes, basada solamente en un papel, en un libro, sino que si llegó la tecnología es para quedarse. Un proceso de educación no es algo que nunca termina y tiene características de bien público. Entonces, siempre los gobiernos van a tener que seguir invirtiendo en esto. Y este proyecto lo que nos está dando no son solamente respuestas a cómo hacer que las tecnologías tengan impacto positivo en sus vidas, sino que nos están haciendo que nos planteemos nuevas preguntas. Este proyecto ha sido muy rico en eso, en dar respuestas, pero también en generarnos nuevos planteamientos de cómo hacer para que esta revolución digital que estamos viviendo les llegue a los grupos excluidos y contribuya a la equidad. Lo que hemos visto con este proyecto es que el acceso a la tecnología favorece que jóvenes con discapacidad auditiva, por ejemplo, puedan acceder a un mayor logro educativo. Primero tienen que tener acceso. Ese acceso no va a ocurrir si no existe una participación de la política pública, porque son grupos excluidos. El mercado por sí solo no va a resolver el problema del acceso a la tecnología de grupos excluidos. Y sí, yo creo que estamos consiguiendo esa transición, empezando a que la transición a la vida adulta y laboral de estudiantes con algún tipo de discapacidad vaya siendo real. Pero además el acceso es condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos otras condiciones que estén presentes para que este beneficio se produzca. Eso tiene que ver con entrenamiento de profesores y de padres de familia. Y lo que este proyecto nos indica es que eso es posible. Este tránsito ha sido positivo, puesto que las familias están mucho más involucradas, sí, con sus hijos, aprendieron mucho más de ellos, aprendieron a conocerlos, y no fue como que solamente lo hace la institución o las profes, sino más bien ellos ya son parte de un proceso educativo, parte de la familia, parte de entender un poco más a su hijo, y el trabajo con las familias actualmente es mucho más cercano. Esta relación horizontal como de escuela a familia se ha fortalecido mucho. El sueño más grande es que en todos los colegios del país y en todas las universidades puedan haber unos proyectos tan grandes como estos y que todo el mundo se pueda beneficiar para tener las mismas potencialidades, las mismas oportunidades de triunfar en la vida que los tienen que tener todos los seres humanos. A mayor abertura de los colegios, del Estado para estos proyectos, mayor igualdad social. Y eso es lo que persigue Fe y Alegría.